Buenas noches. Iniciamos el programa de Tiempo Presente de TAK Televisión Online y Noroeste Televisión con un tema que se habla mucho, pero muchas veces es muy desconocido, y el tema es el de las ONGs, los tipos que hay, un poco el mundo de las organizaciones no gubernamentales. Me acompaña Carmelo González, como es habitual. Hola Carmelo, buenas noches. Hola, José Luis. Y trataremos de aclarar un poco ese mundo que todo el mundo escucha, nos sale por la publicidad constantemente, pero algunas veces nos surgen algunas dudas, no entendemos. Es interesante depurar un poco todo ese volumen de información. Carmelo, ¿cómo ves tú eso? Bueno, buenas noches a todos. Y cuando hablamos de las ONG siempre nos surgen dudas, pero además porque ocurre en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Una ONG que sabemos, hay ONG que están realizando, la mayoría de ellas, realizan una labor social y económica en la sociedad, cosa que no pueden hacer o no pueden afrontar los gobiernos, ya no digo el gobierno nuestro, sino todos a nivel mundial. Pues esas labores de humanitaria, de medicina, de educación, de formación, etcétera, pues están trasladadas a las ONG. Y lo que no puede ser es que porque una salte el escándalo, como ocurrió en el 2018, en febrero, con Hoffman, me parece que fue, ¿no?, que detuvieron a su presidente a nivel mundial por distintas historias, que no voy a recordar aquí ahora, que todas las demás sean iguales. Claro. Yo creo que prestan un servicio muy importante a esta sociedad y que en alguna medida hacen un gran trabajo social, yo diría también que político y económico, a todos los gobiernos del mundo. O sea, tenemos que tener en cuenta que las ONGs están implantadas en más de 150 países. Llegan a casi todos los lados. A casi todos los lados. O sea, están implantados en todos los continentes, ¿no? Y bueno, estas cosas son las que suscitan pues ciertas dudas, ciertas desavenencias, el no participar, pero bueno, esto es como todo, José Luis. Efectivamente, todo. Esas dudas no pueden invalidar el trabajo de las demás, incluso de la misma organización, porque haya una persona corrupta. Si fuera así, pues nos quitaríamos prácticamente todos los gobiernos de encima y a casi todas las organizaciones sociales. De vez en cuando aparece un garbanzo negro, ¿verdad? Sí, las ONG, de hecho, lo del título de ONG es una denominación bastante reciente, de los años 80. Porque antes las existían con anterioridad, ahí teníamos a Cáritas, a la Cruz Roja, pero no se les veía ese entorno o esa finalidad que tienen ahora, o que se les ha definido mejor ahora. Y además había que definir un marco jurídico de dónde desarrollarse. Sí, yo siempre las he visto de dos grandes tipos. Por un lado, las que son por convicciones religiosas, como Cáritas. Y ahí es, bueno, pues la caridad cristiana pues se manifiesta en esas organizaciones por una creencia religiosa y que ya existía de mucho antes, porque lo de que los religiosos católicos o cristianos atendieran a los pobres, pues yo creo que ha existido desde toda la historia de la Iglesia, ¿no? Y las otras que son de tipo más social, es decir, que era en vez de por el amor de Dios, por el amor a la humanidad, por filantropía, por amor al prójimo, por filantropía, que eso a partir del siglo XVII empieza cuando el Estado se fue haciendo menos religioso y la sociedad menos religiosa, pues fue adquiriendo ese término. Pero la denominación de no gubernamentales aparece sobre los 80 y efectivamente representa, en mi opinión, un cierto fracaso del Estado de cubrir ciertas cosas, y entonces recurre a esas organizaciones. Al principio aparecían porque sí, por motivaciones personales, y luego, bueno, pues aparecen las subvenciones del Estado para ayudarle, como un poco coartada de tú me lo resuelves y yo no tengo que intervenir, y si sale mal el culpable eres tú y no yo.
Es decir, hay una cierta incapacidad. Efectivamente, este tipo de organizaciones surgen por falta de respuesta de los gobiernos. Claro. O sea, está clarísimo. Sobre todo en países subdesarrollados, en países donde existe la miseria, donde no existen las escuelas, donde el tema ¿cómo se llama? De medicina, el tema Sí, de la sanidad, sanidad. de la sanidad es deficiente. Por eso se crea pues Médicos Sin Fronteras y otras tantas que van apareciendo porque los estados no dan una respuesta concreta a determinados hechos que sufre la población en cada uno de los Sí, países. sí, sí, sí. Y esto es como todas las cosas, o sea, se crean, se constituyen, crecen, llegan a manejar importantes cantidades de dinero y como siempre se cuela alguien Alguien puede que mete colarse. la pata, pero Sí, eso pero ocurre en en todo. las ONG, ocurre en la política, Ocurre en la administración, administración, ocurre incluso en los bancos, de vez en cuando hay Efectivamente. alguno que cae, pero en fin, eso no invalida la finalidad de las ONG. Yo creo que la ONG se le distingue por su finalidad, porque es una organización sin ánimo de lucro. Te pongo un ejemplo rápido y perdóname, José Sí. Luis. Han surgido en los últimos años en España las asociaciones estos que hay contra el tema de los desahucios. Sí. No deja de ser una ONG. Una ONG, más. claro. O sea, claro. es decir, y bueno, en su momento consiguieron pues paralizar Muchos desahucios, sobre todo de personas muy mayores, indefensas, Exactamente. en que el Estado permitía que eso ocurriera. Porque hay que tenerlo en cuenta. Claro. Es decir, hay un déficit estructural del Estado que tiene que ser cubierto por las ONG. Por las ONG. Y luego, gracias a los voluntarios también. Hay Hombre, que claro, nombrarlos a todos. claro. Porque si Al no ser hubiera sin ánimo de voluntarios, lucro, claro. quiere decir que se alimenta de subvenciones o de donaciones particulares. Luego, más recientemente han aparecido las donaciones del Estado y de otras de empresas y tal, pero inicialmente eran voluntarios. Lo que pasa es que con voluntarios no se puede cubrir todo, sobre todo cuando la organización crece mucho. Si tenemos una organización a nivel de España o incluso mucho mayor, como puede ser Cruz Roja, evidentemente el manejar todo eso no puede depender de que un señor pueda ir unas horas o no, tiene que tener por lo menos una cierta cantidad de personal fijo. Pero lo que te decía yo antes que distingue a la ONG es, aparte de no ser sin ánimo de lucro, aunque hay otras organizaciones que son sin ánimo de lucro y no son ONG, es la finalidad. Yo creo que la finalidad es la defensa y la protección de los derechos humanos. Y esos derechos humanos, ya sea en la comida, en la salud, en la educación, fíjense que casi todos los objetivos de todas las ONG es el respeto o ayudar a los más necesitados o a aquellos que sufren violaciones en sus derechos humanos de cualquier tipo, que son muy amplios. Claro, y eso produce además una cuestión que yo creo que es muy importante, y es que la legitimidad de una ONG deriva de la ética de sus convicciones y no de su representatividad, como pasa con las cuestiones políticas. Eres más representativo porque tienes más votos o menos votos. Aquí los votos no tienen nada que ver, sino tus convicciones morales. Y esas convicciones morales, como son la defensa de los derechos humanos, por lo menos en una gran parte del mundo, es indiscutible. Claro, las dictaduras sí lo cuestionan, ¿verdad? Y tanto. Y leía, preparando este tema, que muchas veces nos planteamos el hecho, ¿y a dónde va a parar mi dinero? Esto es pregunta que nos hacemos todos. ¿A dónde va a parar mi dinero? ¿Qué hacen con mi dinero? La mitad se queda por el camino o se invierte en lo que tú decías en personal que está contratado. Pero es que eso es humano y además necesario. Necesario porque si no, este tipo de organizaciones con esa finalidad, cada una de ellas de las que tú hablas, sería imposible. Sería imposible. Y engancho esto con que un estudio que se hizo es por cada euro que se aporte no quiero darlo literalmente con el estudio que hizo la Asociación Española de Fundraising.
con solo 1 euro que se aporte, que aportemos cada uno, se pueden vacunar a 5 niños con sarampión. Sí. ¿Qué ocurre? Que el sarampión ya en España No apenas existe, prácticamente no existe. no existe. Pero vámonos a los países de África, vámonos a los países sudamericanos. Y entonces allí, pues, ocurre lo que ocurría aquí hace 30 o 40 años, o más años. Entonces, ya no solo en el tema de la vacuna. Yo recuerdo, y me viene el ejemplo ahora a la mente, una compañera, una amiga, que por lazos del destino le dio por hacer un viaje a Senegal con unos amigos y encontró allí, vamos, una población que con unas carencias increíbles. Sí, sí. Involucró aquí a mucha gente, la involucró. No voy a dar nombres. Y recuerdo que mandábamos, y digo mandábamos, pues yo colaboré en la parte que me correspondía, además sabía a dónde iba exactamente, bolígrafos. Recuerdo una noche que hicimos una movida en un lugar concreto de Vegueta para que todos los amigos que quisieran llevaran un lápiz. Se reunieron, me parece que fueron 300 lápices o algo así. Que llegaron lápices, llegaron reglas, llegaron gomas. Sí, sí. Y además sabíamos a dónde iba a parar. Y además después nos mandaban las imágenes de cuando ese material era entregado. Que estaba usado. O sea, una ONG sin nombre, de forma anónima, y que además eso tiene unos costes porque enviar para allá un contenedor con todo este material tiene unos costes. Entonces, no debemos solo centrarnos en qué hacen con nuestro dinero. Es posible que en algunos casos se puedan desviar, pero yo creo que no nos quiten pocos, de la cabeza muy poco, casos, pero que porque estas organizaciones llegan a su destino. y tienen sus auditorías, y con sus controles. Tienen sus controles, tienen sus auditorías, etcétera, etcétera. Es verdad que el que sean unas asociaciones sin ánimo de lucro no quiere decir que tengan ánimo de pérdida, porque si no, no funcionarían, se bloquearían. Entonces, al crecer de tamaño, todo no puede ser con voluntarios. Evidentemente, estas ONGs que tienen un barco rescatando inmigrantes, el capitán del barco no puede ser voluntario, tiene que ser una persona contratada porque está todo el tiempo allí. Entonces, hay unos gastos estructurales que son pequeños, pero también son importantes dependiendo del tamaño de la organización y del gasto que se tiene que hacer. Yo estoy convencido que la mayor parte de la inmensa cantidad del dinero que damos, el 99,99%, va a parar a los fines que están destinados por estas ONG. Y lo que tú decías, la vacunación en esos países, incluso la comida, que dabas 1 euro o una llamada de un SMS y que es 1,20 € y le dabas de comer a un niño durante una semana. Claro, la cosa es muy importante. Algunas veces no somos conscientes de ello porque vivimos en otro lado del mundo, en el primer mundo, aunque eso del primer mundo es relativo, porque también tengamos en cuenta, y ahí donde sí se nota el fracaso del Estado en ciertas cosas, que Cáritas da de comer a muchos españoles. Pero fíjate, José Luis, diciendo eso del 1,20 € me acaba de venir a la mente, o sea, ponemos en cuestión ese tema, es decir, aporte usted, y ahora hablaremos también de otra cosa como es la publicidad que aparece en televisión de las ONG, y alguien se pregunta por qué, pero ponemos en cuestión el 1,20 € mandando un mensaje a quien sea, y resulta que a lo mejor durante ese mes se han mandado 10, 20 mensajes para programas de televisión que no cuestan 1,20 € sino cuestan 2 euros. Entonces, a veces no sabemos... Y que van a las arcas de esa cadena. De esa cadena. Sí, que precisamente lo ponen para automantenerse en base a las opiniones de la gente. Si no. Claro. Yo he hecho números en este tipo de historia y digo, pero ¿será posible que se puedan mantener programas de este tipo simplemente con los mensajes? Y que no se dan cuenta. Y mensajes que no son de 1,20 €, muchos son más caros. Son muchos más caros. Claro, son servicios más caros. Vamos, pues sí que las ONG tienen que sacar un anuncio diciendo, mande usted la palabra ONG tal,
Claro, que está porque aportando 1,20 sí somos, para este tema. yo creo que sí somos solidarios, unos por convicciones religiosas, otros por convicciones de solidaridad y otros por las dos cosas, pero muchas veces con el ruido que hay de información en los medios, en todos los lados, las ocupaciones, te olvidas. Y esos anuncios que tú dices son un pequeño toque para recordártelo. Toque de atención. Y en ese momento muchísima gente cuando lo ve dice, caramba, llamo, mando el mensaje. Y ese mensaje, aunque sea pequeñito, 1 euro, si llama un millón de personas es 1 millón de euros, que da para alimentarse y con uno le dan de comer una semana, aunque son muchos. O lo que va a Cáritas, o cuando se marca en la declaración de Hacienda ciertas cosas. Y yo lo que señalaba, por ejemplo, de Cáritas es que atiende a muchos españoles para darle de comer, y entonces te planteas, bueno, ¿y qué hace la legislación española, el gobierno español, el Estado, en definitiva, que tiene la obligación de mantener los derechos humanos de esa persona? Tiene derecho a comer, y se llega a cosas tan absurdas, y es una cosa un poco más técnica, que te dicen, bueno, los productos de primera necesidad en la península tienen IVA, aunque sea reducido, y aquí en Canarias pues tienen IGI, aunque sea reducido. Lo cual quiere decir que los de primera necesidad tienen impuestos. ¿Y qué significa eso? Porque tiene impuestos algo que necesitas para vivir. Solo por vivir ya tienes que pagar eso porque tienes que comer. Y parece una contradicción. Bueno, pues las ONG lo que hacen es intentar compensar, con la buena voluntad de todos los que puedan colaborar, corregir esas barbaridades que hacen los poderes públicos. La verdad es que el Estado, los poderes públicos se ahorran mucho dinero, no solo en este sector de la vida social y económica por carencias en determinados segmentos de la población, sino que ocurre también en otros sectores, ocurre gracias al voluntariado. Ya no solo en las ONG, hablemos del deporte. Claro. Ya lo comentaba el otro día. Si el deporte en Canarias no tuviera, o en el Estado español, no tuviera los voluntarios que tienen para atender a esas federaciones, clubes y demás, no existiría. Solamente existen los grandes. Cuando hablamos de deporte a nivel fútbol, a nivel baloncesto, o sea, lo que es el deporte de élite. Pero no cuidamos el deporte. La cantera no se cuida. La cantera no se cuida. ¿Por qué existe esa cantera? Pues porque hay gente voluntaria que, de alguna forma, hoy también existen ONG deportivas. Para el deporte, claro. Claro, que son las que están consideradas en la clasificación, irá saliendo en el programa, que tienen las ONG, son las que están consideradas para la comunidad, para determinadas acciones que tiene que realizar pues el asociacionismo. sí. Bueno, me trabé ahora. Pero bueno, esto es así, y gracias a las ONG este mundo está un poco mejor. Que yo creo que nacen con ese objetivo y que es difícil de conseguir. Y gracias a eso hay menos hambre en el mundo, hay más escolarización. Y más respeto a los derechos de la gente. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos enseguida. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional.
Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran Terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Continuamos con el tema de las ONG y efectivamente, Carmelo, el voluntariado es un asunto importante. Si no hubiera voluntarios, las ONG no podrían contratar. Ellos contratan a algunas personas, pero en un porcentaje pequeñito. Igual que tienen subvenciones muchas veces del Estado, pero comparado a lo mejor con las donaciones que recibe de la gente, pues es pequeño. Es decir, las donaciones son mayores. Eso es una actividad interesante y de alguna manera expresa una forma de ser del ser humano en general, porque hay excepciones, como habíamos dicho, del respeto a los derechos humanos. Sí, los dictadores lo cuestionan, evidentemente, pero son casos puntuales. La mayoría es una cosa que se da por hecho y también se da por hecho que es una obligación del Estado. Pero yo creo que en la ONG, además de cubrir necesidades, genera un segundo beneficio social. Porque claro, una familia que tiene hambre y se le da de comer, es una familia que luego se relaciona con sus vecinos de una forma más natural y colabora con la sociedad de una forma más normal, porque claro, si tienes hambre y encima le echas la culpa, terminarás echándole la culpa al sistema y al final se convierte en un problema, ¿no? Entonces, tiene ese segundo valor de expandir esa ética, incluso en las en el donante. El donante, cuando da una donación y su hijo en casa lo ve, se da cuenta y se va sensibilizando, aún siendo un niño, de esa forma de actuar. Y eso es importante, es una cuestión global que se va generando. Ya no solo es el hecho de dar, las ONG que se dedican al tema de la caridad, desarrollan ciertas actividades con los colectivos, que en definitiva son pues la entrega de alimentos, de medicamentos, de ropa, pero que también es labor de ellos el dar esas herramientas para el autoabastecimiento, claro, sin necesidad de que dependan de terceros. Llámese Estado, llámese comunidad autónoma, sí, llámese incluso pues la comunidad propia donde vive. Tenemos que saber distinguir entre los tipos de ONG que tenemos, ¿no? Luego tenemos las de servicio, que son las que dan, sí, precisamente por lo que hablábamos antes, de que el Estado no llega. Entonces pues damos servicios de salud, damos servicios de formación, planificación familiar, y dentro de este grupo están también inmersas una serie de ONG. A la hora de dar ese donativo, nos tenemos que quitar de la cabeza el hecho de ¿y a dónde va a parar mi dinero?
y decir realmente dónde quiero echar yo una mano, Claro. dónde quiero yo aportar. En aquellas que se dedican al tema de alimentos o en aquellas que se dedican al tema de Efectivamente, educación, y además salud, que suelen etcétera. ser unas cantidades pequeñas. Al final el donativo que haces es menos que lo que te cuesta el aparcamiento del coche un rato para tomar una cerveza. Sí, sí. Y por lo tanto, y sin embargo come un niño durante una semana, un niño o un adulto, un adulto. Es verdad que las ONGs han visto y se ven y son para cubrir deficiencias del Estado, pero tiene una función mayor, es una función ética y quizás una flexibilidad mayor por lo siguiente. ¿Qué es lo que puede hacer una ONG? Nos preguntamos, pues todo aquello que no esté prohibido, mientras que el Estado solo puede hacer todo aquello que está legislado. Y como los legisladores, en mi opinión, son bastante lentos en este aspecto, pues se legisla bastante menos. No sé si intencionalmente... Va más lento. Sí, va más lento. Es verdad que tiene que tratarse, estudiarse, pero hombre... Pero fruto de la burocracia. No, y O sea, también que han tenido tiempo claro. para hacerlo, aunque la burocracia sea lenta, han tenido muchísimo tiempo para hacerlo y por lo tanto da la impresión de que no hay una voluntad fuerte solución. de solucionarlo. Mientras me lo arreglen los otros, mientras la Cruz Roja me atienda a los heridos y Cáritas le dé de comer y Médicos Sin Fronteras me vaya a resolver el tema, si les dejamos, los ciudadanos, si les dejamos es que no nos atienden, Sí, ¿no? sí. Que lo que le atiendan las ONG. Es verdad que cuando ya crecen mucho y aparecen subvenciones importantes del Estado, sobre todo en las ONG de servicios, que es una cosa mucho menos tangible, el Estado se ha preocupado de hacer una competencia entre ellas para conseguir la subvención. Lógicamente tienden a conseguir la subvención para poder funcionar, pero esa competencia da la impresión de que lo quieren meter en una economía de mercado. Y aquí esto de decir, bueno, el que más llegue, el que más barato, el que más servicios me dé, no, aquí no es eso. Es una cuestión que deriva fundamentalmente de una ética que se proyecta en la sociedad y que la sociedad, de alguna manera, de forma individualizada, lo devuelve. Y lo devuelve sin esos mecanismos tan complicados o las trabas, o muchas veces los obstáculos que hay por medio. Entonces, yo creo que la inmensa mayoría de los donativos que se dan, de las colaboraciones que se hacen, van a parar a los fines que corresponden. Y es tan fuerte. A pesar de que hay muchas voces que Sí. dicen que esto no es Sí, cierto. pero eso lo vemos debido a todo el ruido que hay en información, en Internet o en las redes sociales, te encuentras cosas a favor y en contra de cualquier tema, aunque después se demuestre de que no era así, critica que algo queda, decían los... Por eso Lo muchas alemán. veces a la hora de tomar decisiones y al hilo de lo que acabas de decir, ya no solo para este tema, sino para muchos temas en nuestra vida personal, tenemos que aislarnos de esos ruidos Exacto. que a veces nos confunden y que nos hacen pensar de forma negativa. Yo creo que la humanidad necesita de las ONG. Sí, sí. Estoy Absolutamente. totalmente convencido y para que se mantengan tenemos que aportar nuestro granito de arena. Y ese granito de arena, pues a lo mejor es €1 al mes. O sea, tú entras ahora mismo en Lo que internet, pueda, lo que puedas, entras en internet y dices, en alguna, te metes en la ONG y dices, oiga, por €1 al mes está usted aportando, ayudando, aquí. tal. Claro. Y no es complicado. ¿Qué significa lo que tú decías antes? €1 al mes. No, Pero si es a lo mejor lo que la cerveza, Sí, sí. o sea, y yo Una también cerveza. la tomo, ¿no? Una cerveza. Entonces, Bueno, ¿te quitarías de tomar una cerveza por alimentar a un niño una semana? Pues yo creo que todo el mundo diría que sí. Pues apórtalo, no lo dejes en el olvido y entra en ese juego que es muy positivo. y hablando con el tema de... es curioso porque en los datos que he manejado, que he consultado, documentándome, curiosamente la Asociación Española contra el Cáncer es la quinta o la sexta a nivel nacional que menos socios tiene. Sí. Y esto quizás Es sorprendente. yo no lo entiendo, sorprendente, Es sorprendente. porque cada vez son muchos más casos los que aparecen. Yo tuve la desgracia de vivirlo a nivel personal con 2 hermanas mías que ya no están entre nosotros y al final te planteas, pero bueno, ¿cómo es posible
que la Asociación Española contra el Cáncer, que es una ONG, que está ahí en investigación, en intentar sacar para adelante, pues bueno, hay una ONG que se llama Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España. Yo me quedé loco. Sí, sí. Que tiene Pero 1.300.000 afiliados. No, y probablemente dicen, bueno, con las pifias que le están haciendo van a tener más, pero al margen de eso, probablemente es porque en la cuestión del cáncer casi todos suponemos que se trata en la sanidad pública y que tiene todo elaborado. No es verdad, porque desgraciadamente en España se investiga, hay poca inversión en investigación y desarrollo, de todas las áreas de ciencias. Se investiga muy poco, o se aporta pocos para medios la para la investigación y para los desarrollos. Las mayores investigaciones están en manos del capital privado y sobre todo de personas que económicamente son pudientes y que en un momento determinado de su vida, que era lo que quería comentar antes, les ha tocado o bien a nivel personal o bien a nivel de bolsillo y dice, cónchale, aquí hay que hacer algo. Aquí hay que invertirlo. Aquí hay que invertir. Y le invertió, cosa que tenía que hacer la administración pública directamente. Es decir, este es un tema importante que afecta a millones de españoles y españolas y hay que investigar bastante más. ¿Cuántos personajes españoles no hay? Cuando digo personajes, en sentido positivo. Futbolistas, actores, no sé qué, no sé cuántos, que están involucrados en esta historia. Y además no hablamos de 1 euro, 2 euros, estamos hablando de muchos gente que tiene más dinero. Euros, gente que tiene más dinero y que dice, oye, de alguna manera tengo que aportar a la sociedad. O no le cuesta tanto, porque claro, a un pensionista dar dinero pues le cuesta porque lo tiene muy justito, depende de un pensionista de nivel bajo, mientras que a un futbolista pues, hombre, le cuesta menos, aunque sean cantidades muchísimo más grandes. Pero quizás a lo mejor el que menos puede y da 1 euro es más valorable que aquel que tiene y aporta 10.000. 10.000 porque le sobra por todos los lados. Depende del porcentaje de esfuerzo que tú realizas. Pero yo creo que va porque la sanidad pública atiende eso, pero lo que no se atiende, hay parte de investigación que se hace de forma pública, no cabe duda, en las universidades, etcétera, etcétera, pero sigue habiendo poca inversión cuando además en ese campo hay gente muy preparada y con muchas cosas. A mí me sorprendió, y creo que lo he contado alguna vez, hace unos meses, 3 o 4 meses, en que habían encontrado precisamente unos investigadores de estos que están sin cobrar, de estos en práctica. Los voluntarios. Sí, los voluntarios obligados, vamos. Habían encontrado un mecanismo de transmisión de un tipo de cáncer y le dijeron, bueno, pues ahora ustedes dicen, no, nos tendremos que marchar porque se nos ha acabado la subvención. Bueno, con resultados ya publicados. Es decir, porque una cosa es decir a futuribles, a ver si pasa, y otra es que ya tienes resultados. Lo lógico es que cualquier organismo inteligente diría, oye, ya tienes resultados, oye, vente para acá, ¿qué medios necesitas? Te pago esto, te manteo porque eso va para adelante. Pues no, probablemente se habrán marchado al extranjero y claro, en otros sitios donde sí hacen eso, vente para acá porque tienes publicado internacionalmente que has encontrado un mecanismo y además por interés personal, porque ese problema lo puede tener cualquiera. Entonces, por interés personal, lo lógico es invertir en que eso se pueda resolver. No sé, en tener una cura o por lo menos un tratamiento avanzado. Pues, sin embargo, eso no ocurre. Y es verdad que esa sensibilidad, claro, cuando te plantan, estás viendo la televisión y terminas de comer y aparece un niño pasando hambre, es que lo pasas mal. Y te toca una fibra emocional directamente, en aquel mismo momento llama. Pero la gente que ha tenido familiares con el problema, por ejemplo, del cáncer, esa gente seguro que sí aporta. Sí, estoy totalmente convencido. Pero no nos podemos olvidar que hoy me toca a mí o le ha tocado al otro, porque siempre pensamos en esta historia, a mí no me va a tocar. Claro, le puede tocar a cualquiera. Y le puede tocar a cualquiera. Y el día que le toca, pues estamos hablando del tema del cáncer, porque después hay organizaciones, ONG, que están dedicadas pura y exclusivamente al tema de la defensa de los derechos del niño, por ejemplo. Y esas otras. Por eso tenemos que hago hincapié en que tenemos que saber a la hora de decidir. Yo invito a que se participe en las ONG, pero que decidamos de forma libre dónde quiero yo aportar mi granito de claro, donde más te llama la atención. Evidentemente no podemos aportar lo que nos gustaría a todas las ONG porque son miles
ni podemos resolver el problema del hambre del mundo de forma individual, eso está claro. Ni podemos atender a todos los necesitados, está claro. Pero lo que sí es claro es que si aportamos un poquito y unido a muchos granitos de arena de mucha gente, se puede hacer bastante. Si la población mundial activa aportara, atentos, 1 euro mensual, se eliminaría el hambre en el mundo, Claro. en el tema infantil. No hay más que ver Durante muchísimos años. muchísimo tiempo. No hay más que ver la cantidad de comida que se tira a la basura, porque la compra, la dejas, se te pasa, por no comprar la cantidad adecuada, la tienes que tirar. Con lo que se está tirando, casi comía medio mundo Esa es otra. de los que tienen verdadera hambre. Es decir, no está bien planificado las cosas, y eso pasa un poco por una cuestión de educación, de formación, de sensibilización, y yo creo que incluso hay ONGs que se dedican a sensibilizar a la población, aunque no aportes en ese momento, pero te deja la imagen. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos enseguida. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran Terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. Continuamos con el tema de las ONGs, y este es un tema importantísimo, como hemos ido desarrollando, sobre todo porque es una pequeña aportación de cada uno con lo que pueda, pero aunque sea poquito, es mucho. Es verdad que hay una estructura profesional en las grandes, porque si no, no funcionaría, que se cubren deficiencias del Estado, pero hay que cubrirlas, porque si no, esa gente quedaría desprotegida. Es verdad que lo que diferencia esas asociaciones de otras es su finalidad
que van hacia el desarrollo, mantenimiento de los derechos humanos, y no solamente esos derechos humanos, sino que socialmente sean personas con una situación mínima normal. Por lo tanto, creemos que hay que empujar ese tema, y la forma más fácil de empujarla es participando. Nosotros podemos hablar de asociaciones que existían antes. Por ejemplo, Cáritas lleva, como habíamos dicho, muchísimo tiempo, y antes de llamarse Cáritas había la Iglesia pues ayudaba, y yo creo, vamos, de acuerdo, me contaban en casa casos como el padre Damián, que estuvo atendiendo a los leprosos en la leprosería de Molokai, en el Pacífico, y murió contaminado. Es decir, que eran religiosos que hacían también cuestiones médicas, o los últimos médicos religiosos que fallecieron del ébola. Ya en España los trajeron y no hubo forma de poder resolverlo. Es decir, corrían riesgos importantes. Luego estaba con Médicos Sin Fronteras, que también van, es decir, hay que tener una vocación importante, no la del médico normal, porque oye, es que te voy a meter en un sitio rodeado de ébola, es decir, la cosa curiosamente, es para pensarlo, ¿no? Curiosamente, y en esta casa, el jueves pasado, en otro programa que produce TAC Televisión, se entrevistó a una persona que forma parte de UNICEF. Y curiosamente, en ese momento off the record, le preguntábamos que cuánto tiempo llevaba. Si 23 años dedicada a vocacionalmente, dedicada a UNICEF en Las Palmas. Y le hacíamos preguntas en el sentido de que cómo se sentían cuando oían de la sociedad el hecho de que, en definitiva, de si se tenían que estar justificando siempre esos comentarios que existen. Ella decía que eso era inevitable. Y que llega un momento en el que no hay que justificar nada. Y luego le preguntábamos, es curioso, ¿no?, cómo empezó. Ella nos dijo, simplemente hace 23 años, simplemente porque quería sentirse ocupada y no estar dedicada pura y exclusivamente a los temas de la casa, su marido, los hijos y demás. Se involucró en el proyecto, le fue gustándole, fue a llegar presidenta del comité de aquí, de Las Palmas. Antes creo que se llamaba UNICEF Comité de Las Palmas, y ahora se llama Fundación UNICEF Delegación de Las Palmas, me parece que es así, ¿no? Llegó a ser presidenta siempre sin cargo remunerado, de forma voluntaria. Altruista. Y hoy, en la actualidad, preguntándole que por qué continuaba, y decía, porque sigo teniendo vocación de ayuda a los demás. Entonces hay que tener, como tú dices, una fuerte vocación. Hay que tener una vocación de ayudar a los demás para estar ahí. Y que también es cierto que hay personas que a lo mejor tú le dedicas 2 horas en ese voluntariado, 3 horas, pero hay otras personas que tienen que estar muchas horas durante el día para que la maquinaria y la maquinaria funcione debidamente. Tienen porque que estar un horario laboral completo, entonces de algo tienen que vivir, lógicamente, pues son contratados como personal. Lo que pasa es que el número de personal, digamos, personal auténtico de estas organizaciones, comparado con el voluntariado que tienen, es muy diferente. Es muy diferente. Yo antes te hablaba de Cáritas, que era del tipo religioso, pero por otro lado, por ejemplo, lo tenemos como la Cruz Roja, que ya es internacional y que tienen unos desarrollos enormes, y que, bueno, la fundó Henry Dunant, un señor, en una batalla, la de Solferino, donde participó en esa batalla, así ya. Y vio tanto desastre y tantos heridos, tantos muertos y tanta sangre, que decidió fundar la Cruz Roja. Y entonces no era una cuestión religiosa. Y sin embargo, pues mira la gran labor que hace de atender. Bueno, antes es que cuando había muy poquitas ambulancias aquí en Las Palmas, las ambulancias que llamaban eran las de la Cruz Roja, que además eran gratuitas. No tenían costo. No tenían costo. Le podías hacer una donación a la Cruz Roja si querías, y si no, pues nada. Es decir, que y como eso, pues hay un montón de asociaciones. Es verdad que cubren, aunque no debía ser su objetivo, un montón de deficiencias que hemos dicho, sí. Y eso se nota, por ejemplo, en Hispanoamérica,
el número de ONG es enorme. Entonces dice, bueno, ¿por qué allí hay muchas más ONG que aquí? Porque hay más necesidad. Claro, y porque las deficiencias del Estado, de cada uno de sus estados, para cubrir esos mínimos, es muchísimo mayor que aquí. Afortunadamente estamos donde estamos, y con lo cual eso mismo nos debe hacer pensar que moralmente pues ayudar a los demás es importante. Y además probablemente si lo experimentan verán que la inmensa satisfacción que produce el ayudar a los demás, aunque sea con poquito. Produce una gran satisfacción, sobre todo si hay retorno y te enteras de lo que se ha hecho. Yo quiero recordar un caso. En una época yo fui director del Instituto de Maspalomas y hicimos a través de una ONG pues una colecta de cosas, libros e incluso de dinero, y lo mandamos para hacer una escuela en Abisinia. Una escuela en Abisinia. Y cuando y nos llegó la foto y aparecen los mayores de la tribu, los ancianos, y la escuela construida. Una escuela construida con bloques de piedra. Bueno, aquello no se puede construir aquí porque el precio sería disparatado. Allí lo construyeron en piedra porque no tenían otras cosas. Pero con libros y con cosas, una inmensa satisfacción. Y aquella gente en agradecimiento, que no tenían nada, porque imagínate en aquel medio desierto, se hicieron su foto y nos mandaron la foto de la instalación que habían hecho por dentro para enseñar. Produce una inmensa satisfacción. Es la pregunta y el planteamiento que sea, ¿cómo voy yo a participar en una ONG si después resulta que se gastan en revistas una cantidad inmensa de dinero? Pero es que es normal. Es decir, yo deposito la cantidad de dinero que sea, 1 euro o lo que pueda, para una determinada organización, y la única manera que tengo para yo saber qué es lo que se está cosiendo en la misma es información. Si no lo publicita, si no lo publicita y no se me informa, no me entero. Ahí sí que me mosquearía. Pero si se lanza una revista trimestral, bimensual, etcétera, es normal que se tenga que invertir también en eso para poder estar informado de la labor que se está realizando. Y efectivamente, y no solo estar informado, incluso en las nuevas ONGs que tengas conocimiento de que existen, sino que de vez en cuando te lo tienen que recordar, porque se nos va olvidando un poquito. Todo el mundo conoce Cáritas, la Cruz Roja, en fin, casi Save the Children, casi todas las grandes organizaciones las conocemos. Pero metidos en el barullo de la vida actual, pues te olvidas. Y de vez en cuando te llega la publicación, la revista. Desde luego se gastan bastante menos que la publicidad electoral que se van a gastar los partidos en las próximas elecciones. En las cuales muchos te intentarán engañar. Estos yo creo que no. Que lo que te dicen es cierto, las fotos de lo que hacen, los médicos que están allí. Y que luego además el retorno también viene por los medios de comunicación, los que han estado en sitios de guerra, Siria, y algunas veces incluso desgraciadamente la muerte de algunos. Es que también los medios de comunicación de hoy en día, a pesar de que hoy la información es online, es inminente, o sea, es al segundo. En ocasiones da la impresión de que no interesa. O sea, siempre los medios utilizan el darnos la noticia más sensacionalista. Sí, bueno. Eso es de siempre. Sí. O sea, pero ¿por qué de la misma manera que se hace un programa y se infiltran periodistas para ver si una ONG o una asociación está cumpliendo, no está? ¿Por qué de esa misma manera no se infiltran también a periodistas para que dar a conocer a los que participamos en esas ONG la labor que se está haciendo en muchos países del mundo? Bueno, esto es lo que sí yo me cuestiono. Porque eso a lo mejor no llama tanto la atención. O al menos no llama la atención desde el punto de vista del periodista. Seguramente de los lectores o de los televidentes sí llamaría la atención saber que donde invierte aquello. Pero sabe, y creo que coincides conmigo, que una noticia donde aparece que se ha detenido a fulanito de tal que forma parte de una ONG, automáticamente, pero además porque tiene más somos repercusión. Así, los seres humanos, tiene mucha más repercusión que toda la labor que están haciendo esas ONG, que es de una forma voluntaria y que están ahí todas las personas que han salvado esa ONG. Y que puesto en una balanza no tiene punto de comparación. Eso también
Son los pero medios eso también pasa con eso y pasa con todo. Claro. Incluso las noticias contrarias, que muchas veces se demuestran falsas, que aparecen denuncias, cosas, porque, bueno, las redes sociales tienen esa... Desgraciadamente, el ruido es importante. Nos está haciendo mucho daño. No, hay mucho ruido. Mucho ruido. Hay mucho ruido, pero bueno, ahí está, cuando una señal tiene mucho ruido, está en el receptor discriminar un poco para saber lo que puede ser ruido, lo que no puede ser ruido. Y eso es un tema que algún día trataremos en este programa. Sí, muy interesante. Sí, entonces vamos a tratar el ruido que recibimos porque, bueno, nos hace incluso dudar de auténticas convicciones. Muchas veces el silencio nos dice mucho más que el auténtico ruido que tenemos en esta sociedad. Está claro. El silencio es la ausencia de ruido. Por lo tanto, el ruido a nosotros no nos sirve y la información viene contaminada. Bueno, y eso pasa como cuando escuchas la radio, que de vez en cuando se oyen ruido. Si se oyen mucho, la música que ya no hay quien la escuche. Es decir, tienes que comprarte un aparato mejor o un aparato que discrimine y elimine una parte del ruido. Siempre habrá algo de ruido, pero respecto a las ONG, es importante tenerlo en cuenta y sobre todo participar. Hay quien se afilia, todos los meses una cantidad fija, hay quien coge y dice, bueno, pues yo le mando un SMS, si no eres partidario de un compromiso tan fuerte, bueno, y si un mes no puedes, pues no pasa nada, pero al siguiente, pues puedes hacerlo. Unas veces lo puedes hacer a un tipo de ONG, otras a otro, y de alguna manera, pues esto que recibe de la sociedad, de tu sociedad, pues sirve para ayudar sobre todo a otras que tienen muchos más problemas. Que no seamos solidarios solo cuando ocurren grandes catástrofes. Exacto. Porque ahora mismo hay una gran catástrofe que es el propio mundo, la propia población, y esa catástrofe se llama niños que mueren, niños que no tienen educación, personas que están en situación de salud y que no tienen asistencia y que mueren día a día. Eso sí que es una auténtica catástrofe. No tiene que salir, y me viene ahora a la mente, un Prestige para que vayan 40.000 personas a limpiar aquello. Sí. Yo creo que tenemos que ser conscientes y yo les invito a que participen, lógicamente eliminando esos ruidos de los que nos habla José Luis, y que miremos bien y con lupa aquella ONG donde nosotros queramos participar. Además, se puede ver fácilmente como la inversión, además es muy pequeña, es una inversión. Si aquello ves que no tiene solución o que no ha tenido los resultados que tú esperabas. No se está jugando en bolsa. Claro, pues coges y le das el donativo a otra. Hay algunas que están muy depuradas, muy conocidas, donde evidentemente es fácil porque ya tienen una trayectoria y que está observada de éxitos y de funcionamiento, y hay otras que aparecen nuevas de mil aspectos. Todo ello depende bastante de tu sensibilidad, de tu forma de ser, de tus propios intereses. Por ejemplo, hay personas que les gustan mucho los animales y se ponen una ONG que defiende los animales. Muy bien. Yo creo que fundamentalmente es mejor para las personas, no porque los animales haya que desatenderlos, pero hombre, si me dan a elegir, elijo salvar a una persona. A un niño, por lógica. Pero hay que participar. Y no solo participar, sino comentarlo con los demás, porque se puede ir comentando y si le comentas a tus familiares, hay que contarlo y hay que contagiarlo a los demás para que esto vaya pues cada vez mejor, y también presionar políticamente a los estados para que mejoren sus prestaciones y no sea tan necesaria tal cantidad de ONG para ser parte, por lo menos parte del trabajo que tenían que haber hecho ellos. Bien, se nos ha acabado el tiempo con un tema apasionante. Algún día lo traeremos de nuevo con otros datos y esperamos que les haya gustado y que les haya servido para tener una idea un poquito más clara y también pues volver a tenerlos con nosotros en el próximo programa. Buenas noches. Buenas noches.